Bienvenidos al 62º capítulo de Espejo Constitucional, 62 capítulos ya junto a usted, llevándole la actualidad de el nuevo proceso constitucional que estamos ahora, proceso constitucional 2023, que se ha dado en llamar entonces este segundo intento para contar con una nueva constitución para nuestro país, como siempre con destacadas personalidades de la política. Y contarles, como siempre, dale me gusta a este programa. Durante la transmisión en vivo puedes apoyarnos con super sticker y super chat, apoyarnos económicamente, estoy hablando. Y, por supuesto, saludar a Fair Supply, que nos auspicia, que nos apoya. Suscríbete al canal y usa el hashtag Espejo Constitucional en tus redes sociales. Comenta, comparte estos contenidos para que lleguen a más personas todavía. Y, por supuesto, recordarles, amigos, en su casa, que el próximo 7 de mayo votar es obligatorio, sí, obligatorio. Va a haber una multa entre 0 y 5 y 3 UTM para quienes no asistan a votar. Solo, bueno, se pueden excusar si está a más de 200 kilómetros del lugar de votación, o también si tiene, por supuesto, alguna enfermedad que le impida hacer este trámite, puede quedar entonces sin la multa, pero la multa es bien importante, así que esperamos que todos vayan el 7 de mayo a votar por su candidato preferido. Su candidato preferido entonces para el Consejo Constitucional. Y recordarles entonces, tenemos acá en pantalla el YouTube del Proceso Constitucional 2023, es proceso-constitucional-2023, tiene todavía poquitos suscriptores, así que vaya a ese canal y suscríbase, igual que tiene que suscribirse también a Espacio Liberal, por supuesto. Y en la página web, recordarles procesoconstitucional.cl, ahí usted puede estar informado del día a día de este proceso constitucional para que no lo pillen desprevenido y tenga tema de conversación, esté siempre al día. Entonces vaya a procesoconstitucional.cl y, por supuesto, martes y jueves acá en Espejo Constitucional para ver toda la actualidad. Y contarle que el lunes pasado más de 900 enmiendas fueron presentadas para discusión, en particular en la comisión experta. Entonces, esto se divide en 4 subcomisiones. Cada subcomisión presentó respecto de ciertas temáticas particulares, de ciertos capítulos de este índice, ¿cierto? Se presentaron enmiendas, lo que se llaman indicaciones en el Congreso Nacional, se presentaron entonces y estas deberán ser aprobadas por un mínimo de 4 comisionados en cada comisión para posteriormente pasar al Pleno. Y bueno, déjenme contarles entonces el invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy, es director ejecutivo del Instituto Res Pública. ¿Se acuerda del semáforo constitucional que mostrábamos el año pasado? Bueno, Instituto Res Pública lo hizo, así que ahí tenemos hoy día al director ejecutivo de esta institución. Él es abogado de la Universidad Católica, es institutano y conductor del programa Llegó la Hora de Radio Agricultura. Le cuento que está recién casado con un bebé en camino y sub 30, imagínese usted. Me refiero a don José Francisco Lagos, a quien damos una cordial bienvenida. Buenos días, José Francisco, ¿cómo estás? Hola Tarín, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Igualmente, de todas maneras, acá mira, ya nos están saludando nuestros telepensantes, nuestros, no sé cómo decir, auditores en radio, en YouTube, no sé cómo se dice, seguidores será, ¿no? Seguidores. Ya nos están saludando entonces, buenos días a todos y comenzamos directamente. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que está en boga en este nuevo proceso constitucional, también lo estuvo en el primero, ¿no?
y estamos hablando específicamente del Estado social, esto que se viene a llamar Estado social y democrático de derecho, y para eso tenemos a José Francisco en su calidad de abogado, que nos cuente qué es esto del Estado social, José Francisco, bien explicado para las personas que nos están viendo en su casa. A ver, en materia constitucional, en general, se mezclan muchas dimensiones. Y estas dimensiones hacen que algunos conceptos que hablemos tengan varios significados, porque son más bien conceptos que pueden estar en sede jurídica o en sede política. Y, por ejemplo, un gran ejemplo de esta realidad es el concepto de Estado social, porque es un concepto que es como un paraguas que puede arropar distintas interpretaciones respecto a lo que significa finalmente Estado social. ¿Cuál es una especie de análisis histórico de lo que ha sido este Estado social a lo largo de los últimos años? Estado social es una especie de Estado social y democrático de derecho, con este gran apellido, es una especie de sinónimo de lo que conocemos popularmente como estado de bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Que es el Estado el que fija ciertas garantías, donde independientemente si un proveedor estatal, un proveedor privado, va a asegurar ciertos derechos en reglas que fija el Estado. ¿Bien? Y eso vemos en algunos países europeos, es una especie de respuesta que da la socialdemocracia, es decir, la izquierda democrática, a la visión marxista o más de izquierda en Europa post Segunda Guerra Mundial, que dice, mira, aquí tenemos que acoger ciertas herramientas que nos entrega el libre mercado, pero bajo la dirección estatal. Y por otro lado, Estado social también se interpreta con un sentido más amplio, que es el sentido que en Chile le intentan dar en particular algunos partidarios de la centro-derecha, es que en general el Estado fije ciertos objetivos donde se van a garantizar ciertas cosas, pero el Estado no necesariamente tiene un rol absolutamente directivo. Puede haber espacio para distintas formas de conseguir esos objetivos, y por eso algunos señalan que sí podría ser compatible con un Estado subsidiario, es decir, donde sean los privados o las personas los que tengan una prioridad por sobre la acción del Estado, y el Estado finalmente se encargue de que se cumplan reglas y que se establezcan ciertas prestaciones mínimas para garantizar derechos de las personas. Ese sería un breve barrio histórico, pero lo esencial es que este es un concepto polisémico, es decir, que puede significar muchas cosas a la vez, y por eso es muy importante cuando hablamos de Estado social en la discusión política, que aclaremos de qué estamos hablando cuando hablamos de Estado social. Es decir, cuando hablamos de Estado social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque personas pueden tener interpretaciones distintas. Exactamente, exactamente. Yo el otro día estuve con la invitada Andrea Iñiguez, que es constitucionalista, y me decía, lo primero que hay que hacer para saber si es compatible con el Estado subsidiario es que nuestros políticos definan entonces lo que entienden por Estado social. Y tal cual como tú lo mencionas ahora, ¿hay algún acercamiento de eso en nuestra clase política? ¿O simplemente quieren replicar un poco de Europa, pero sin la plata de Europa? Es como extraño, ¿no? Querer encajar el círculo en el cuadrado, es difícil. A ver, lo primero es que hablamos de concepto de Estado social y a propósito, por ejemplo, de la Convención Constitucional, que es el proceso anterior, precisamente como contradictorio al Estado subsidiario. Es decir, cuando la izquierda lo intentaba promover y salió celebrando cuando se aprobó este artículo, y de hecho, gran parte del argumento de la centroizquierda para llamar al apruebo, o al menos a una parte de la centroizquierda para llamar a votar apruebo, era que estábamos en presencia de un Estado social y democrático de derecho en una visión que lo antepone, o más bien lo contrapone, frente a un Estado subsidiario. Es decir, ahí tampoco hay que ser ingenuos, porque cuando el Partido Comunista, por ejemplo, firma
y lo grafico, el Frente Amplio lo mismo y parte de la centroizquierda también, cuando firman estas bases constitucionales para el nuevo proceso constitucional, a mí me parece que desde el Partido Comunista hasta la UDI que firmaron este acuerdo no piensan exactamente lo mismo de qué significa Estado social. Y por tanto, es muy relevante lo que diga el contenido. Yo creo que hoy día no hay contenido respecto a qué significa Estado social y está en disputa. Está en disputa y cómo se va a dirimir la disputa finalmente con qué cosa va a terminar diciendo la propuesta de nueva constitución y qué cosa va a excluir también, porque eso también es importante, porque no basta simplemente con que diga algunas cosas que alguno podría creer, mira, esto lo hace compatible, sino otras omisiones graves que podrían excluir abiertamente el principio subsidiario. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a revisar, acá está entonces la base número 5, tenemos dentro del Acuerdo por Chile, entonces se firmaron 12 bases o bordes dentro de los cuales debe moverse el anteproyecto y posteriormente el proyecto de nueva constitución. Entonces el número 5 dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Pero, siempre hay un pero, ¿eh? Pero, ¿qué decía la convención cuando se aprobó esto? La convención, esta es la página de la Convención Constitucional, de ahí lo saqué, dice, ¿qué significa que Chile sea un Estado social y democrático de derecho? Dice en la bajada, Convención aprobó el artículo que pone fin al Estado subsidiario, justamente como decía José Francisco. Es decir, ellos contraponen el Estado social y democrático de derecho con el Estado subsidiario, no que puedan convivir. Y vamos a ver entonces ahora un pequeño video para que recordemos, esto es muy importante recordar cuál fue el ambiente de la Convención Constitucional cuando se aprobó el Estado Social y Democrático de Derecho. Con este ambiente comenzamos el programa de hoy, martes 12 de abril, un ambiente que se vivió ayer en el pleno que estaba revisando el informe de principios constitucionales. Veíamos celebraciones, festejos, abrazos por parte de ciertos colectivos luego de que se aprobara por 114 votos un artículo que dice que nuestro país podrá ser un Estado social y democrático de derecho. Es algo que se aprobó entonces ayer en el pleno, en una semana cargada de plenos y votaciones sumamente importantes. Bueno, entonces ahí veíamos a la crema innata de la izquierda más radical, ¿cierto? Abrazándose, festejando la aprobación de este Estado social y democrático de derecho. Para hacer un poquito, ¿cierto?, de memoria de qué pasa con esto. Entonces, según tu punto de vista, José Francisco, ¿esto sería compatible con Estado subsidiario o primero tenemos que definirlo, como decía Andrea y tú también al principio? Sí, a mí me parece que la visión de la izquierda respecto a qué significa Estado social es abiertamente incompatible con la subsidiariedad y en eso no hay muchas dudas, pero me parece que hay un espacio también, como para ver el vaso medio lleno, hay un espacio en que el Estado pueda ser calificado como social y democrático de derecho sin implicar que necesariamente es contraproducente con la subsidiariedad y lo puede hacer compatible o al menos, que eso también es importante, o al menos dejarlo sujeto a la discusión política y no a la discusión constitucional, lo que me parece un segundo mejor escenario, porque el primer escenario es que quede como una garantía, no sé si explícita en cuanto a su forma, pero sí en cuanto a su contenido. Un segundo escenario es que quede abierto el escenario y, bueno, va a depender de las mayorías de turnos, si es que se desarrolla o no. Pero un tercer escenario es que pueda descartar a priori la subsidiariedad como pretendía la Convención Constitucional. Es decir, el concepto de Estado subsidiario en el proyecto anterior, a mi juicio, no cabe duda que era incompatible con la subsidiariedad. En cambio, en este proceso como base constitucional, al menos es un concepto que vuelve a estar en disputa
pero que, insisto, no hay que ser ingenuos, la visión de la izquierda que quiso ponerlo como base era una visión más bien incompatible. Exacto. Vamos a revisar entonces la prensa de aquel entonces, decía social y democrático, el artículo de la convención que lapidó al Estado subsidiario. Eso decía la prensa en aquella época, dice, bueno, esta semana, en fin. Más abajo, dentro de esta misma nota de la tercera, están las ideas de la que hoy día es presidenta de la comisión experta, de doña Verónica Undurraga, y dice, la idea básica del Estado subsidiario es que el Estado solo proviene en la economía o toma de iniciativa económica cuando es estrictamente necesario y solo en aquellos ámbitos en que el sector privado no lo hace, ya sea porque no es rentable o no le interesa por alguna otra razón. En cambio, agrega, un Estado social no niega la iniciativa privada, pero le otorga al Estado un papel más activo en la economía y tiene mayores herramientas para diseñar y promover planes de desarrollo estratégico con miras a lograr ciertos objetivos económicos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos como chilenos, ¿queremos realmente esto? ¿Queremos que el Estado tome una iniciativa más activa, un papel más activo en la economía? Y fíjense que acá les traje una cuña de el abogado constitucionalista Raúl Bertelsen, quien integró la comisión Ortúzar. La comisión Ortúzar, recordemos que fue la encargada de redactar la Constitución de 1980, actividad que duró más o menos 5 o 6 años, ¿ya? Para que pongamos más o menos la diferencia entre una cosa y otra. Y él dice, en la Constitución no aparece que Chile sea un Estado subsidiario. Eso no está, ni ha estado nunca en la Constitución, ni en su texto original, ni ahora. Desde ese punto de vista, la Constitución permitía un Estado con menor intervención en materia de políticas sociales y se traducía en que la seguridad social, en la salud, tenía que haber participación de entidades públicas y privadas, pero no decía que tenían que tener pertenencia privada sobre las públicas. Y más abajo dice, desde su punto de vista, la subsidiariedad proviene de los límites que puso la Constitución para que el Estado pudiera hacer funciones empresariales. Comillas, dice don Raúl Bertelsen. Yo diría que la inspiración es la inspiración más pro Estado subsidiario es en materia de libertad económica, cuando la Constitución dice que el Estado para desarrollar actividades empresariales necesita una ley que lo autorice. Y a diferencia de las otras voces, Bertelsen cree que en materia de educación, salud y seguridad social, Chile ha estado lejos de ser un Estado subsidiario. ¿Qué opinión te merecen las palabras de don Raúl Bertelsen? Lo primero es que respecto a las declaraciones de Verónica Undurraga, a mí me parece que no es que omita, pero en un concepto que dice que el Estado intervenga cuando es estrictamente necesario, ese estrictamente necesario se refiere al bien común, que es el requisito que le falta para enunciar la subsidiariedad. Es decir, la subsidiariedad es un principio donde dice que los primeros llamados a resolver los problemas de las personas son las propias personas. Y cuando esas personas no puedan resolver ese problema, o no quieran resolver ese problema, pero la sociedad considera que es una actividad necesaria para el bien común, bueno, el Estado tiene las herramientas para intervenir en esa actividad. Y así lo hemos visto en educación, lo hemos visto en algunos casos en salud, yo ahí estoy más de acuerdo con lo que dice don Raúl Bertelsen. Es decir, hay una aproximación en esa línea. Algo distinto es lo que pasa en distintas materias, que pasa en nuestro país también, que es que el Estado tiene cada vez más un rol directivo en ciertas materias, como por ejemplo, precisamente en educación. En educación, el Estado cada vez fija más las reglas de no solamente cómo tiene que ser el proceso educativo, sino en qué cosa debe enseñarse, a qué va a estar sujeto la subvención que entrega el Estado a los ciudadanos que eligen ese tipo de instituciones. Y además, en otros casos, está restringiendo la libertad de enseñanza, como por ejemplo decir que no se puede crear un colegio nuevo o un colegio particular subvencionado nuevo si es que la comuna no requiere la matrícula, entre comillas. Es decir, hay un rol directivo de cuándo se puede o no se puede hacer un colegio por parte del Estado.
Entonces, a mí me parecen adecuadas esa reflexión, entre otras cosas que la interpretación subsidiaria del Estado, que si bien no lo dice literalmente la Constitución, sí doctrinariamente se ha entendido precisamente porque establece límites de actuaciones del Estado. Porque muchas veces la tentación es para los que están en el poder es intervenir abiertamente, y las intervenciones del Estado, si bien están para solucionar un problema, algunas veces o muchas veces pueden terminar provocando problemas mayores, que es ahogar la iniciativa privada en esas materias y por tanto no focalizar en aquellas cosas que solo puede hacer el Estado y nadie más que el Estado, que eso es lo relevante, porque el rol del Estado, sobre todo en sus funciones más básicas, es irreemplazable. Y como es irreemplazable, uno preferiría que el Estado se dedique a hacer bien esas funciones, como por ejemplo la seguridad pública, en vez de estar interviniendo en otras materias que podría hacer alguien más, como los particulares, y podría hacer incluso de mejor manera que el Estado. Exacto, exactamente. Y el hecho de involucrarse en más actividades del Estado hace que, o podría ser un riesgo, José Francisco, que los derechos sociales terminen judicializándose, que fue uno de los temas que nosotros planteamos a raíz de la propuesta de la convención. O sea, ese es uno de los riesgos que puede producirse y que incluso en Chile, con Estado subsidiario y todo, entre comillas, se ha producido. Con la salud, judicialización. ¿No? Claro, y es un elemento esencial, porque si el Estado fija derechos sociales como pretensiones, es decir, como aspiraciones, como líneas a donde hay que avanzar, a mí me parece bien. Porque digo, está bien que el Estado y las sociedades fijen líneas hacia dónde van. Creo que tiene un efecto práctico bien difuso, pero me parece que es un lineamiento. Pero si el Estado fija derechos sociales como obligatorios para la sociedad, incluso para el propio Estado, me parece que es un problema grave, porque excede la capacidad que tiene la sociedad en sí mismo de materialmente resolver esas pretensiones. Y hace que la deliberación política se traslade a los tribunales de justicia, como muchas veces ha ocurrido. Aquí se empieza a enredar, pero hay casos bien complejos, como por ejemplo, basados y amparados en el derecho a la vida y en el derecho a la salud, muchas personas con enfermedades raras, entre comillas, han ido a la Corte Suprema o han ido a los tribunales de justicia a exigir que el Estado pague esos remedios. Lo que uno diría, bueno, es gente que lo está pasando mal, es gente que no eligió su enfermedad y hay un problema grave ahí. Pero los recursos en salud son limitados. Entonces, si yo tengo que pagar un remedio como hay remedios de $1 millón, yo tengo que hacer el análisis de si me conviene financiar ese remedio de $1 millón versus utilizar esos recursos para atender quizás prestaciones que son menos raras, pero que también son de vida o muerte para muchas más personas. Y esa decisión no le corresponde a los tribunales de justicia, porque esa es una decisión que tiene que hacer toda la sociedad. Y por tanto, ese problema, que es práctico y además que es difícil de ver y de resolver, porque uno suele empatizar con aquellas personas que padecen este tipo de enfermedades, porque obviamente son raras, hace que, bueno, se produzca un problema que evidentemente la Corte Suprema o los tribunales de justicia no tienen toda la herramienta, no debiesen tener toda la herramienta para deliberar una decisión que es una decisión social. Quizás podemos decidir que así sea, pero no es rol de los tribunales de justicia. Ese riesgo se puede producir en muchísimas materias. Por ejemplo, si garantizáramos en la Constitución el derecho a la vivienda. ¿Qué significa garantizar el derecho a la vivienda? ¿Hay derecho a ir a un tribunal de justicia para que una casa que está vacía, por ejemplo, me la entreguen por resolución judicial? ¿Hay un derecho que yo tengo de una torta del presupuesto nacional para que financie mi casa? ¿Qué significa el derecho a la vivienda? ¿Cuál es la función práctica del derecho a la vivienda? ¿Van a dejar de haber déficit habitacional porque se garantiza en la Constitución el derecho a la vivienda? Y eso hay que finalmente transparentarlo, porque si no, finalmente se habla de la Constitución como un wishful thinking, ¿verdad? Como una lista de deseos. Y la verdad es que
eso no es una constitución. Y cuando desnaturalizamos el rol de la constitución, finalmente se produce una frustración de expectativa que termina generando al menos tensión social, porque las personas van a decirme, yo tengo garantizados estos derechos, como el derecho al medio ambiente libre de contaminación, que está garantizado hoy día, y alguien en zona de sacrificio, entre comillas, dirá, bueno, esta garantía simplemente es un adorno. Exactamente. Es letra muerta, en definitiva, ¿no? No pasa nada. ¿Qué saco yo con judicializar algo así, no? En definitiva, no sé. No podría ser judicializable como el tema de la salud, ¿no? El medio ambiente. Nadie lo hace. O sea, se hace, pero tiene un efecto práctico muy difuso porque va a depender de la interpretación del tribunal de turno, es decir, no hay una garantía explícita, concreta respecto a qué significa. Por ejemplo, una garantía explícita sería, bueno, si yo tengo un derecho libre de contaminación, yo tengo derecho a que el medio ambiente no emita o las empresas no emitan más de cierto nivel de contaminación. ¿Ya? Que eso es como... Pero claro, alguien puede considerar contaminación que le pongan un edificio al lado. O alguien puede considerar contaminación que el metro pase cerca de su casa y eso genere algún ruido extra, que puede ser contaminación. Pero como es simplemente una pretensión, ahí evidentemente genera algunas dificultades. Y hoy día, si se hacen este tipo de demandas, pero están abiertas la garantía constitucional, que, bueno, finalmente termina o quedando en nada o haciendo política pública desde los tribunales de justicia. Exacto, que no están llamados a eso, precisamente. Y, José Francisco, ¿habrá la opción en la Constitución de poner un límite al gasto público? Es decir, ¿hasta cuándo nos van a seguir subiendo los impuestos? Y todavía les parece poco. Sí. ¿Cómo resolvemos eso desde el punto de vista del Estado social? O sea, ¿nos conviene, no nos conviene? Cuéntame de eso. A ver, es bien difícil porque en general lo que se hace en el mundo es que se establece una regla fiscal y depende de los gobiernos de turno cumplirla, y por tanto depende de que sean gobiernos responsables los que se encarguen de cumplirla, y en ciertos momentos llega un gobierno más populista y deja de hacerlo. A mí lo que me parece es que uno puede hacer una garantía general, es decir, una protección general, como ponerle límite al el aumento del gasto público, pero si uno, por ejemplo, dijera, mira, el límite va a ser de un 5%, estoy seguro que siempre se va a apuntar al 5% y cada año vamos a aumentar un 5%. Es decir, hay que ser inteligente en la manera de plantearlo, uno lo puede sujetar a condiciones. Por ejemplo, si el Producto Interno Bruto del país, eso te da un margen, aumenta, eso te da un margen de acción proporcionalmente de aumento del gasto público. Algo así se me ocurre. Pero lo que sí hay que hacer, me parece también, es dar válvulas de escape a esa cláusula, porque hoy día cada vez más esto es muy dinámico y por tanto, por ejemplo, si es que ocurriera un terremoto o una catástrofe natural, que en nuestro país conoce eso, y se requiere mayor intervención del Estado, y ahí con justicia que intervenga, bueno, es muy razonable que haya una válvula de salida donde se pueda establecer una excepción a ese tipo de cosas, o esos límites, para que el Estado gaste más o priorice mejor esos recursos, independientemente de si no cumple esta regla fiscal, porque se entiende que es una cuestión excepcional. Pero la regla general, yo creo que sí se pueden establecer estos límites, pero siempre asociados a condiciones y no nunca a números o a guarismos que puedan finalmente terminando resultando peor que la enfermedad. Perfectamente, claro. Bueno, y vamos a revisar entonces, como este programa se llama Espejo Constitucional, la idea es que vayamos viendo las normas tal cual están. Entonces, fíjense que en el capítulo 1 de la Constitución Política de la República vigente, en el capítulo 1, artículo 4, dice Chile es una república democrática. No habla si es un Estado social, no habla del Estado subsidiario, dice solamente que es una república democrática, también dice que es un Estado unitario. En la propuesta de la Convención Constitucional, en el capítulo 1, Principios y Disposiciones Generales, artículo 1, es decir, lo primero que decía la Constitución de la Convención Constitucional es: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional,
intercultural, regional y ecológico, como primera cosa. No hablaba ni de la familia primero, ni de la persona, solamente hablaba del Estado como primera bajada. Y en el nuevo proceso, la comisión experta aprobó entonces esta especie de esqueleto de constitución que dice en el capítulo 1, fundamento del orden constitucional, en el artículo 3, después de hablar de la persona, la dignidad de la persona, habla de que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, que eso puede ser todo, ¿no? Y a través de instituciones estatales y privadas. Entonces, esas serían las 3 normas que tenemos, que estamos comparando en este momento. También llevándolos un poco hacia atrás, hacia más o menos el 12 de abril del año pasado, tenemos entonces a las mentes prolíferas de la izquierda, Baradit y Beatriz Sánchez dando sus opiniones o información más dura en realidad respecto de el Estado social en el canal Chilevisión. Veamos ese video. Democrático de derecho, que es la primera frase que aparece, define un cambio en 180 grados con respecto a la Constitución de 1980. Esto es Estado subsidiario versus Estado social y democrático de derecho. Un Estado subsidiario como el que tenemos nosotros tiene un Estado mínimo, atado de manos, que no interviene en la actividad económica y que deja muchas de las prestaciones sociales que son vitales para nuestro desarrollo como personas en manos de los privados, en manos del mercado. Es muy claro ver que la salud, si no tienes dinero, tienes una salud de mala calidad. Si tienes dinero, tienes una salud de mejor calidad. El gran cambio con un Estado social es que desata las manos del Estado para que se haga cargo de una igualdad sustantiva entre todas las personas. Esto no significa que no vamos a tener privados que van a, de cierta forma, hacerse cargo, sino más bien que el Estado va a lograr albergar a la mayoría de las personas en nuestro país en sus derechos. Bueno, ahí teníamos entonces las opiniones de estos políticos de izquierda. ¿Qué opinión te merece esto que lo mostraban como la panacea, ¿no? Como lo mejor que podían ofrecer al país? Bueno, eso habla mucho de lo que conversábamos al principio, de qué cosa significa y qué le atribuimos a Estado social y democrático de derecho. Por eso salen personas como Baradit o Beatriz Sánchez a celebrarlo tanto. A mí me parece que Beatriz Sánchez establece uno de los objetivos fundamentales, que era desatar de manos al Estado para resolver estos problemas sociales. Bueno, habría que decirle a Beatriz Sánchez que precisamente la Constitución lo que hacen es amarrarle las manos al Estado. Para eso funcionan, ese es el objetivo, no hay otro objetivo. Y de hecho, es tan así que nosotros establecemos derechos contra el Estado, y el Estado es el encargado de hacerlo, contra el Estado y contra el resto de la sociedad, pero ahí está el árbitro. Y quienes vulneran derechos, y además esto es una teoría que la crea la izquierda también, pero por ejemplo en materia de derechos humanos, la izquierda sostiene que solo el Estado y los Estados vulneran derechos humanos, no los particulares. Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener un Estado con manos desatadas? No, por supuesto hay que tener las manos muy atadas del Estado, porque de lo contrario sería una cuestión muy peligrosa para todos los ciudadanos. Exactamente. Tengo otra cuña que yo creo que les va a gustar a todos. Después no me reten, ¿ah? Atención. El planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ello no hubiéramos logrado, esta maravillosa constitución que, aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí 100 veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. El gran acierto, el planteo constituyente. Un nuevo modelo de democracia. De democracia verdadera, profunda, de economía, de valores espirituales, lo que hay que abonar, la base espiritual del socialismo, la base amorosa.
Es tan profunda la democracia que tienen la mayor migración de América Latina en siglos, yo creo, de existencia los venezolanos. Así de profunda es la democracia venezolana. ¿Es eso lo que queremos para Chile? ¿Qué piensa José Francisco Lagos? No, evidentemente no. Pero de nuevo, no es que yo sea un defensor de Chávez ni de Maduro, nada más lejos de mí, pero de nuevo que lo que está haciendo él es dotar de contenido un paraguas que puede significar cualquier cosa. Esto es como un bolsillo payaso, puede tener cualquier contenido dentro de su interior. Y yo creo que por eso no hay que ser ingenuos, porque no significa que el concepto de Estado social y democrático de derecho necesariamente se contraponga a una visión subsidiaria de la sociedad, pero tampoco implica que no lo signifique. Es decir, puede significar una visión contraproducente o contraria a la subsidiariedad. Y negar esa posibilidad, a mí me parece que es una ingenuidad, porque bueno, lo escuchamos en las declaraciones de los ex constituyentes y del propio Chávez, y también es una deshonestidad intelectual, porque hay que considerar todas las variables, y una de esas variables importantes es que hay un sector de la población, un sector político, que no cree que cuando hablamos de Estado social y democrático de derecho sea compatible con la iniciativa de las personas para resolver problemas sociales. Perfectamente, sí. Mira, tenemos varios comentarios de amigos que están en el chat y fíjate que acá yo te lo dije, dice Constitución Política de Chile de 1980, lo que estábamos hablando recién, artículo 19, número 8, la Constitución asegura a todas las personas, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Eso dice que en definitiva igualmente estamos todo el invierno con el smog, con los niños obstruidos, y sigue siendo entonces lo que es la realidad, ¿cierto? Con lo que nos encontramos. Adelante. Y preguntémosle a los vecinos de Quintero, donde está ENAP, donde está Ventana, que son del Estado. Es decir, no es que el Estado tenga que evitar sino que el Estado lo produce. Entonces, una cuestión es una declaración, pero otra cuestión es que sea materialmente real y posible. Ahora tú al principio me comentabas que en el fondo este Estado social está en Europa, ¿cierto? Está en Europa, que son democracias antiguas o democracias en realidad consolidadas, ¿cierto? Son estados que tienen espalda, estamos hablando de lo que se llama el estado del bienestar, welfare state, ¿cierto? Pero en nuestros vecinos latinoamericanos también tenemos estado social entonces en la Constitución venezolana, como veíamos hablando de Chávez. Entonces, ¿el vecindario de repente nos puede jugar una mala pasada o no? ¿Qué crees tú? A ver, es que la comparación con Europa suena rara porque uno diría, nosotros quisiéramos ser como Europa, ¿verdad? Pero la verdad es que socialmente y en cuanto a forma de organización política, a mí me parece que Europa no es deseable políticamente. Es decir, aunque fuéramos un país rico, que no lo somos, no es deseable el estado de bienestar como está planteado en términos europeos, que ahoga la libertad de las personas, las ahoga más en impuestos, financiando cosas que muchas veces no son razonables. Y por tanto, yo cuestionaría o sea, mi punto es de principio, no es de práctica. No es que, claro, si le metemos miles de millones de dólares a esta máquina, evidentemente va a dar un servicio razonable. ¿Sí? Pero la cuestión no es simplemente de que entrega cuánto destinamos a eso, sino que qué cosa es justo, a quién le corresponde la actividad misma. Y es muy bueno hacer los contraejemplos, porque claro, siempre cuando se discute, sobre todo políticamente, pensamos en los países nórdicos, países que son ricos, que eran ricos hace muchísimo tiempo, y cuando ya eran ricos se dan cuenta que están sobre petróleo. Es una cuestión loquísima, pero esa es nuestra comparación muchas veces. Y claro, hay que mirar el vecindario, qué cosa dice, la lógica del Estado presente, como en Argentina, la lógica de los derechos sociales a la brasileña, que es una cuestión bastante curiosa. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que hay que seguir? A mí no me gusta tanto ejemplificar con casos más extremos como Venezuela, o Nicaragua, Cuba, porque
pues los encuentro burdos. O sea, están tan equivocados, es tan evidente que eso es lo que no hay que hacer, es que ahí ya se escapa de la posición o de la discusión dentro del campo de la razonabilidad. Eso hay que combatirlo abiertamente. Pero otros que les gustaría ir para allá, a veces, o al menos lo matizan y dicen, mira, esto es un país en crisis simplemente. Bueno, como Argentina, tienen crisis profundas. Ahora, Europa, que lo miramos mucho, tampoco está exento de estas crisis. Y si comparamos países como Irlanda o como España, bueno, Irlanda tiene muchos mejores números, una cuestión mucho más justa, muchos mejores servicios que la Europa continental, como el caso español, el caso francés, e incluso el caso alemán, que ya si es que en Alemania no funciona, hay que poner los gritos en el cielo, porque esto es una cuestión que, claro, evidentemente hay un problema más profundo. Exactamente, exactamente. Y entonces, justamente refiriéndose a lo que cuesta esto y a nuestra realidad con la que generalmente se encuentra, ¿cierto?, el socialismo, vamos a revisar una cuña de Renato Garín, ex convencional también, en el programa de Vanessa Kaiser en el canal Esfera Pública. Atención con eso. Soñando es carísimo. Imagínate un sistema educacional, un sistema de salud, las pensiones, la vivienda. Faltan 600.000 viviendas en Chile. Entonces la plata no alcanza, ¿comprende? Entonces es un horizonte, es un sueño, ¿me entiendes? Sustentada en el gasto, porque el asunto es gastar. Métale, póngale. ¿Me entiendes? Son adictos al gasto público, desde Chalper hasta el Partido Comunista. Y algunos republicanos también, porque el estatismo se les mete ahí, pero hasta adentro, ¿no? Son amantes de diversas maneras de gasto público, pero gasto público al fin. Bueno, cualquier persona que sabe matemática se da cuenta que eso es inviable. Porque Chile es un país clase media pobre, que ya está gastando 80.000 millones de dólares Boric por año, y que estos sueños, según Landerreche, un economista del PS, cuesta entre 5 y 10 puntos del PIB, es decir, entre 15.000 y 30.000 millones de dólares más en régimen. O sea, tenemos que gastar todos los años, en vez de 80.000, 100.000 o 120.000 millones de dólares. Para ponerle una dimensión a eso, Vanessa, estamos hablando de que la fortuna de Andrónico Luksic son 20.000 millones de dólares. Y el Estado de Chile se gasta 4 veces la fortuna de Luksic en un año. Ya estamos hablando de que en el periodo de Boric, en los 4 años de Boric se va a gastar 16 veces el patrimonio de Luksic, es decir, 320.000 millones de dólares. ¿Ya? Y este Estado le faltan 600.000 casas, no pavimenta las calles, ¿ya? No tiene para pensiones dignas, ¿ya? Tiene Codelco en la ineficacia total. SQM fue capturado por Ponce Libre y por los chinos. Los puertos son cualquier cosa, especialmente San Antonio, lo que explica mucho el narcotráfico. En fin, te puedo enumerar, tenemos tomado el sur por una especie de narcoguerrilla, en fin. Bueno, pregunto a la teleaudiencia, ¿va a ser capaz este Estado de Chile de hacer eso que la Constitución dice que tiene que hacer? La respuesta es muy clara y obvia. No, porque no alcanza la plata. Así de simple, no nos alcanza la plata. Además, hablando de gasto público, el gasto público crece y crece y los servicios no crecen, no tenemos seguridad, en salud, bueno, sabemos lo de la lista de espera, la educación, los mismos que venían a salvar la educación la echaron a perder, más todavía. Hoy día los liceos emblemáticos ya no existen, estamos tratando de cerrar los bicentenarios. Entonces, ¿tanto gasto público para qué? ¿Para seguir contratando amigos? Estamos hablando de 56.000 nuevos funcionarios públicos de este gobierno y tenemos 60.000 carabineros. O sea, la misma cantidad de carabineros que de nuevos amigos en el Estado. Entonces, ¿para qué? Esa es la pregunta. Bueno, a mí me parece, yo también estuve conversando en un programa con Renato Garín y a mí me parece que ese tema es fundamental porque hay que medir las cosas como hace el Estado. A veces es curioso, pero si uno va a las evaluaciones de los funcionarios públicos, todas son sobresalientes. O sea, de partida hay gente que no es normal, ¿verdad? Porque en un trabajo normal algunos lo hace bien, otro lo hará más o menos y podrá mejorar, pero es sobresaliente, todo sobresaliente. Todo, sí. Eso ya te dice algo, ¿verdad? Lo segundo es que
no hay un cuestionamiento constante de qué pasa si es que el Estado lo hace mal. Es decir, ¿qué pasa si, no sé, veo el caso del registro civil, qué pasa si el registro civil lo hace mal? ¿Quién paga las consecuencias? ¿Quién enfrenta, o quién por último reflexiona y dice, mira, lo estamos haciendo mal, reestructuremos lo que estamos haciendo? Pero nadie lo hace. Y las consecuencias las terminan pagando aquellas personas que reciben o que no reciben esos servicios. Pero un Estado que tiene listas de espera en salud, que hay un dato brutal, pero entre el 2009 y el 2019, el presupuesto en salud aumentó el doble y no aumentaron las prestaciones en salud. No aumentaron. En algunos casos, entre operaciones aumentaron un 2% en un periodo de 10 años. Y eso evidentemente habla de que tenemos un problema estructural, porque el Estado ha intentado hacerse cargo de un montón de actividades en las que simplemente no da el ancho, y no dando el ancho le pone la pata encima a iniciativas que podrían hacerse cargo de esos problemas, y tampoco puede hacerse cargo de las cosas más esenciales, y esto es el peor de los mundos, porque es como el perro hortelano, no come ni deja comer, porque el Estado que, por ejemplo, una de sus funciones esenciales es la seguridad pública, vemos que hoy día hay una crisis de seguridad pública. ¿En qué ha estado el Estado estos últimos años? Bueno, preocupados de otras cosas. Entonces, uno preferiría que se enfoquen más cosas en vez de pedir cada vez más recursos para cumplir sus funciones que son más esenciales. Hay declaraciones, hoy día salió en el diario, que el ministro Marcel, a propósito del proyecto de royalty minero, dice, no, es que de aquí van a ir algunos recursos para seguridad pública. Pero si el Estado ya gasta más de 80.000 millones de dólares al año, ¿cuánto más quiere que el Estado gaste para que se encargue de la función esencial que tiene el Estado, o de una de las funciones esenciales? Además de todos los problemas políticos que tiene eso y los problemas jurídicos de la declaración que hizo Mario Marcel, pero ¿qué más cuántos más recursos tiene que tener el Estado para que cumpla lo que solo el Estado tiene que hacer? Y me parece que esa reflexión, que tiene una derivada constitucional, pero tiene muchas derivadas más bien políticas, es una cuestión que no hemos dado a la altura de lo que corresponde. Si esto no es una cuestión de eficiencia, esto es una cuestión de justicia, de que cada peso mal gastado en el Estado es un peso que no va a alguien que realmente lo necesita. Y eso es una cuestión moral, de principio, de idea, no es una cuestión de eficiencia, o no es una cuestión meramente de eficiencia. Porque también a veces caemos en el error de decir que la razón para que el Estado no intervenga es porque lo hace mal. Y ese no es el argumento de fondo. Es que al Estado no le corresponde tener ese tipo de atribuciones, porque le corresponde primero cumplir bien sus funciones propias, es decir, que solamente el Estado puede hacer. Y después intentar ayudar e intervenir en otras dimensiones. Y en las otras dimensiones, cuando intervenga, también tiene requisitos. Y por eso son manos que tienen que estar muy amarradas y no libres como le gustaría a Beatriz Sánchez y a cierto sector de la izquierda. Así es, exactamente. Concuerdo plenamente contigo. Deberían abocarse entonces a hacer bien su trabajo, que es básicamente seguridad, bueno, y otras labores, ¿no? Pero dejar a los privados que sigan adelante. Bien, vamos entonces ahora a nuestra sección a favor o en contra. Entonces yo te doy un concepto y tú me dices si estás a favor o en contra. En diciembre recordemos que no va a ser apruebo y rechazo, va a ser a favor o en contra, por eso se llama así esta sección. Así que, mi querido José Francisco, indultos. ¿Indultos en general o los indultos que hicieron? En general. Y si quieres, por supuesto me puedes dar tu... Ya esto ya no es de una palabra, no, ya, bien. No, bien, no solamente, está si quieres... por el juego, ya. Sí. Ya, bien. Yo en general de los indultos estoy a favor, pero creo que los presidentes deberían tener balas de plata, es decir, limitados, y asumir las consecuencias políticas de si indultan a personas que no deberían. Y por eso creo que la ciudadanía tiene derecho a juzgar si los indultos son bien hechos o mal hechos. Entonces, en general estoy a favor, pero le pondría algunos límites. O sea, tú dejarías esta atribución vigente, pero con el límite
con algunos límites. Por ejemplo, ¿qué límite pondrías al...? Por ejemplo, el límite de cantidad de indultos que pueden hacer. Es decir, un presidente tiene 10 indultos en su mandato, él verá cómo lo usa, pero solo tiene 10. Porque hay a mí me gusta la idea de válvulas de escape, ¿verdad? Donde tienen cierta discrecionalidad, pero medida en casos excepcionales, y la ciudadanía debe juzgar si lo hace bien o lo hace mal. Perfecto, muy bien. Paridad. En contra, pero muy en contra, y en contra en todos los lugares, porque creo que es una falta de respeto hacia quien se dice beneficiar. Podría decir las mujeres, pero la lógica no apunta a que deberían ser solo las mujeres, sino que en igualdad de condiciones. Creo que es también más que una falta de respeto, un atentado contra el mérito y contra los intereses de las personas. Yo no me gusta que una ley determine la paridad, no me gustan las paridades voluntarias tampoco, porque creo que que en el fondo hay un desprecio hacia las personas que supuestamente dicen beneficiar. Yo creo que hay muchas formas de ayudar a que las mujeres tengan cargos de poder, pero esa obsesión por los cargos de poder y no por los problemas reales que afectan a las personas como a las mujeres, me parece que muestra cómo nuestra política en general se ha elitizado y cree que lo único que importa son los puestos de poder y no importa los verdaderos problemas como sala cuna universal, problemas que verdaderamente afectan a las mujeres del mundo laboral y también en el mundo social. Muy bien, estupendo. Próximo punto, entonces, desarme de la población civil, esto que nos estén pidiendo las armas. Estoy en contra del desarme, entre otras cosas porque la delincuencia no se da por las armas inscritas. O sea, me parece que es de perogrullo. Hoy día se pueden hacer armas en 3D, imprimir en 3D. Entonces, me parece irracional la decisión de enfocarse en aquellos que debidamente tienen las armas inscritas en vez de exigirle o hacer un mayor control de la internación ilegal de armas, como vemos que ocurre prácticamente todos los días en nuestro país. Exactamente, dicen que están ingresando, tal como inmigrantes ilegales, entran armas ilegales también. Agenda 2030. Me cuesta definir una línea general. En principio yo desconfío de la ONU, pero por múltiples ideas que han tenido en el pasado. Pero me cuesta definir una posición clara porque creo que es tan abierta que es como un bolsillo de payaso. En general no me gustan los bolsillos de payaso, entonces me inclinaría más por en contra. Pero creo que hay cosas que con la interpretación correcta podrían funcionar. Pero yo dudo de los intérpretes, entonces diría a priori en contra, pero no es una posición 100% definida. Ok. Capítulo especial para las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad en la nueva Constitución. Creo que yo estoy a favor, pero creo que en circunstancias normales no debería ser un tema. Bastaría la protección constitucional que estén mencionadas, pero un capítulo especial no le otorga una mayor protección. Ahora, como creo que se sacó por razones políticas, Claro. Que es lo de fondo, porque es práctico, creo que sí debería reincorporarse, porque las razones políticas, a mi juicio, que lo llevan a sacarse, que además que son engañosas, porque dicen, no, es que nuestra tradición constitucional no incorporaba a las Fuerzas Armadas con capítulos especiales. Pero claro, tampoco nuestra constitución, la historia constitucional antes del 80, incorporaba el Banco Central, ni la Contraloría, y no veo a nadie ofendido porque estén ahí. Entonces, me parece un argumento débil, por tanto, estoy en contra de que lo saquen, o más bien a favor de que estén en un capítulo especial. Muy bien. Protección a la vida del que está por nacer, que no aparece hoy día. No aparece. Hasta el momento, recordemos que el lunes se ingresaron más de 900 enmiendas. Es verdad, estoy a favor de que haya una protección constitucional que está por nacer. Perfecto.
Eliminar el Instituto de Derechos Humanos, INDH. Ari, yo eliminaría el Instituto Nacional de Derechos Humanos como está hoy día. Creo que a mí me gustan los organismos autónomos constitucionales porque creo que otorgan una visión distinta de los problemas, como el Banco Central, como la Contraloría. Pero cuando se toman los temas desde un punto de vista ideológico, como lo hizo el INDH, bueno, de hecho lo denunció el mismo exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y lo denunció además en mi programa de radio, así que es como una medalla. Creo que en estas condiciones no debería seguir existiendo, pero a priori no me opongo a la idea que exista algo similar o que tenga la misma misión. Y solo de los derechos humanos, ¿qué te parece eso de que los derechos humanos solo sean violados por agentes del Estado? Quizás en Yo eso creo, debería cambiar la institución. a ver, es que si es esa visión, me parecería que el Instituto de Derechos Humanos tiene una razón de existir, que es maniatar aún más al Estado. Y que sería contraproducente con la agenda que tiene la izquierda. Es decir, que, bueno, entonces el Instituto Nacional de Derechos Humanos está para fiscalizar al Estado, pero a todo el Estado, porque aquí también se usa con beneficio de inventario. A mí me parece equivocada esa apreciación de que solamente los agentes del Estado pueden vulnerar derechos humanos, porque acá hay responsabilidades institucionales y responsabilidades personales, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un grupo terrorista que hace exactamente el mismo acto material, torturar a alguien o vulnerar sus derechos fundamentales, ¿cuál es la diferencia entre calificarlo o no como violación de derechos humanos? Entonces, depende de quién cometa el delito o el acto material, va a depender cómo lo calificamos, me parece al menos arbitrario. Muy bien, entonces ahí teníamos nuestra sección a favor o en contra con José Francisco Lagos. José Francisco, te vemos todos los días de lunes a viernes a las 19 horas, ¿no? En tu programa, cuéntanos de eso. Para Tal que la cual, gente vea. estoy muy contento de lo que hemos hecho en Llegó la Hora, que ya un poco más de un año. Y nada, hablamos de distintos temas de lo constitucional, de actualidad. Estamos abriendo un espacio para emprendimiento y economía, que es una cuestión que a mi juicio es fundamental. El objetivo de mi programa es dotar de contenido a la gente de centro derecha o derecha, abrir vínculos con gente de centro izquierda que está diciendo cosas sensatas, que a mí me parece que eso es un bien porque hay que distinguir planos, y también dándole espacio a nuevas personas que quieran participar del debate público para que tengan un espacio confiable con mucha audiencia y se puedan preparar para otros desafíos en la sociedad. Así que en eso estamos todos muy invitados a sintonizar Agricultura a las 7 de la tarde. Muy bien, bueno, y eso queda grabado, así que si usted no lo puede sintonizar a la hora misma, que es lo que me pasa personalmente, que a esa hora estoy generalmente haciendo clases, así que uno lo puede ver después en el YouTube, en Agricultura TV, así que ahí están todas las opciones para ver a José Francisco, si a usted le gustaron sus ideas, lo puede seguir también en redes sociales, lo vi en Twitter, lo vi en Instagram, así que estamos ahí súper conectados con José Francisco Lago. Bueno, te quiero agradecer, José Francisco, la participación que tuviste hoy día en nuestro programa, muy interesante. Así que despídete de nuestros espectadores o telepensantes. Bueno, Karim, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos ven ahora y lo verán desfasado. Y nada, bueno, los felicito además por la iniciativa. Esto sé que es mucho esfuerzo, así que se valora profundamente. Bueno, muchas gracias, José Francisco, que tengas un lindo día y será hasta la próxima, de todas maneras. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos a José Francisco Lagos, como veíamos, abogado, también es director ejecutivo del Instituto Res Pública, del Semáforo Constitucional, se lo recuerdo que lo veíamos acá en el programa también. Y bien, como siempre, recordarles que deje su like para que más personas puedan ver este programa. Únete a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal, todavía es gratis, y comenta en tus redes sociales con el hashtag Espejo Constitucional.
Por supuesto, como siempre, agradecer a Fair Supply que nos acompaña y nos vemos el próximo martes. El próximo martes tenemos en Conoce a tu candidato a Ignacio Dúlger del Partido Republicano. Así que los esperamos próximo martes, como siempre, a las 9 de la mañana. Hoy día fue una excepción a esta hora, así que el martes 9 de la mañana con Ignacio Dúlger. Nos vemos, que tengan lindo día. Chaito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja